Mi ponencia es Guaquería de Estado, el caso del Galeón San José en Colombia. Creo que todos han conocido información relacionada con el flamante hallazgo del Galeón San José, pero pocos conocen los detalles legales que se esconden tras este hallazgo. Para comenzar, debo decir que el patrimonio cultural sumergido ofrece información valiosa sobre aspectos de la vida del ser humano en el pasado. ¿Por qué? Porque los contextos sumergidos poseen un alto grado de conservación, hay mucha información relacionada con la actividad marítima que no está debidamente documentada y que se puede abordar desde la perspectiva de la arqueología subacuática. Hay diversos procesos como las migraciones o las colonizaciones que tienen evidencias bajo las aguas, y hay muchas otras actividades que no están tampoco debidamente documentadas, y me refiero a la piratería, por ejemplo, a la trata negrera, para mencionar solo algunos de estos temas. Una de las cosas que debe quedar clara también en esta presentación es que el patrimonio cultural sumergido es patrimonio de todos. Y por tal motivo se creó desde hace varios años una comisión de UNESCO conformada por investigadores del más alto nivel, que finalmente consiguieron en 2001 presentar lo que se conoce como la normativa internacional relacionada con patrimonio cultural sumergido, que debo mencionar, aprovechando que estamos aquí en Panamá, que Panamá fue el primer signatario, el primer país signatario de la Convención de UNESCO 2001, que lo único que busca es establecer unas pautas o buenas prácticas en torno a patrimonio cultural sumergido. Primero que todo, diciendo que este patrimonio hace parte de patrimonio cultural, que es un bien de dominio público, y que por supuesto las actividades relacionadas con patrimonio cultural sumergido deben ser excluidas, y hace énfasis en eso, de cualquier operación comercial. En ningún momento se habla de la propiedad de estos restos culturales, se busca es fomentar la cooperación entre los estados parte, y hay un detalle fundamental que es el anexo técnico, en donde se explican, digamos, detalles metodológicos y técnicos sobre el abordaje de patrimonio cultural sumergido. Hago mención a que no se habla de propiedad porque ese fue uno de los argumentos que utilizó Colombia para negarse a firmar la Convención de UNESCO de 2001. Pero por supuesto, Colombia es país de abogados, de leguleyos, y tenemos una profusa legislación relacionada con patrimonio cultural específicamente. Quizás lo más reciente, la Ley 397 de 1997, que ha venido siendo modificada y que ustedes ven allí en la pantalla. Toda esta es la legislación que cobija el patrimonio arqueológico y el patrimonio cultural de la nación, que al final se reduce a unos aspectos fundamentales: que el patrimonio arqueológico es de la nación, es inembargable, es imprescriptible y es inalienable. Y en todos estos casos, el patrimonio cultural sumergido está incluido dentro del patrimonio arqueológico nacional. Por eso es que sorprende que el gobierno de Juan Manuel Santos y en cabeza de la ministra de Cultura, Mariana Garcés, hayan decidido, desconociendo al gremio de profesionales, adelantar una ley específica sobre patrimonio cultural sumergido, la 1675 de 2013, que por supuesto se hizo porque había una trampa detrás de ella. Y esa trampa tenía que ver con que se buscaba hacer una legislación al respecto para conseguir que empresas privadas financiaran la exploración y recuperación de ese patrimonio, porque se aducía que Colombia no tenía la capacidad técnica ni profesional para ello. Y otras de las perlas que tiene la ley están relacionadas con los criterios para tener en cuenta
al momento de definir qué es patrimonio cultural sumergido, y en ellos mencionan criterios como la representatividad, como la singularidad, como la repetición, el estado de conservación y su importancia científica y cultural. Lo que llama la atención de una ley que se promulga para proteger el patrimonio cultural sumergido es que dedica un espacio específicamente a decir que no es patrimonio cultural sumergido. Y en ese caso, lo leo textualmente: las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas, no son patrimonio cultural de la nación. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio fiscal, tales como monedas y lingotes, no son patrimonio cultural de la nación. Y las cargas industriales tampoco lo son. Resulta sorprendente, y ahí empieza uno a preguntarse el porqué de adelantar una ley cuando la ley busca supuestamente proteger el patrimonio cultural de la nación, pero lo primero que nos dicen es que no es patrimonio. Y esta ley lo que busca finalmente es reglamentar algunos artículos de la Constitución Política Nacional, y otra cosa que deja explícita es que abre la posibilidad para que empresas privadas puedan solicitar permisos de exploración y extracción en aguas territoriales. Eso lo dice el artículo 10 y es un asunto bien interesante. Primero, por un lado están viendo ustedes que dicen que no es patrimonio y le abrimos la puerta a empresas privadas. No decimos que son cazatesoros, pero finalmente, ¿qué son esas empresas privadas? Son cazatesoros. Y que además de eso, como esas empresas van a hacer una inversión, entonces se autoriza a la remuneración del 50% de los caudales que se recuperen en estos naufragios, que por supuesto el Estado colombiano con esta legislación no considera patrimonio. Esa ley tuvo un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional. Nos sumamos un sinnúmero de profesionales para hacerle frente a esta ley, que además fue acompañada directamente por el subdirector del ICANN en ese momento, ahora es el director Ernesto Montenegro, arqueólogo y especialista en arqueología subacuática. Debo decir, porque siempre dicen que yo soy el único que me menciono, debo decir que ese rechazo no lo lideré yo, lo lideraron la Universidad Externado de Colombia en cabeza de uno de sus profesores, José Luis Socarrás, y la Fundación Terra Firme, Carlos del Cairo. Ahora les digo por qué sorprendentemente estos dos líderes de esta oposición ahora resultan a favor de la recuperación del Galeón San José. Pero lo que queda claro es que la ley se hizo para esto, para el 5 de diciembre de 2015, cuando el presidente Santos anuncia con bombos y platillos que el Estado colombiano ha encontrado el Galeón San José, y menciona por supuesto que el Galeón San José es de todos los colombianos, que los españoles no se van a meter con él, que la Sea Search Armada, una empresa cazatesoros, no tiene nada que ver, y finalmente no dice nada. Resulta que todo es información confidencial. El director del ICANN en ese momento, ya Ernesto Montenegro, hace una presentación supremamente somera del hallazgo. Solo menciona que se utilizó un sonar de barrido lateral que tiene el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la DIMAR, o sea, Colombia tiene los equipos que se requieren para este tipo de operaciones, y muestra unas fotografías sacadas con un ROV que muestran cañones de bronce y unas peruleras que sorprendentemente el director de ICANN no podía identificar y no dijo el nombre correctamente. Él es nuestro especialista del Estado. A partir de ese hallazgo, pues obviamente surgen una serie de dudas relacionadas con quién es la empresa con la que el Estado colombiano estableció la asociación para la exploración, la búsqueda del Galeón San José. Nos preguntamos por qué no se abrió una licitación pública. Nos preguntamos quiénes son los expertos internacionales que participaron en esta exploración. El presidente Santos hablaba del Dream Team, pero no podía decir los nombres. Eso resulta realmente sorprendente, que en un equipo científico no se puedan mencionar los nombres de los científicos.
No sabemos cuál es el proyecto ni cuáles son los objetivos de este hallazgo, aparentemente solamente encontrar el San José y recuperar su carga. Cuáles fueron los términos del contrato, sus alcances, la duración, cuánto invirtió esa empresa privada, porque además resulta que la empresa privada es la que debe hacer la inversión y aparece el ARC Malpelo, que es un barco de la Armada Nacional participando en esta operación. ¿Y por qué se considera clasificada la información? Si es un proyecto científico, ¿por qué esconder la información? Y otro de los detalles que nos preguntamos es qué va a pasar con la conservación. Un tema fundamental, la Convención de UNESCO de 2001 dice lo mejor es la conservación in situ, pero aquí insistimos en sacar las cosas al agua cuando no tenemos laboratorio de conservación. Y aquí es cuando vienen las sorpresas. 3 años después viene el aval académico. Carlos del Cairo, profesor del Externado de Colombia y director de la Fundación Terra Firme, saca 2 artículos gigantes en la revista Semana en donde habla sobre la ciencia y la tecnología detrás del galeón San José, pues como si estuviéramos hablando de que Colombia acaba de poner un pie en la luna, un asunto que no resulta tan complicado y que es tecnología que conocen hace varios años en Estados Unidos y en países nórdicos como Noruega, Suecia o Finlandia. Incluso España ya tiene esta tecnología y bien hubiéramos podido haber hecho un acuerdo para desarrollar o para implementar esa tecnología en aguas colombianas. Nos vienen las preguntas porque además la ley que hicieron a la medida del San José dice clarito, y lo ven ustedes en la pantalla, en el capítulo 3, debe haber un proceso de licitación pública. ¿Por qué no se dio el proceso de licitación pública? Si hicieron la ley a la medida y ahora se la saltan, entonces resulta como extraño este asunto, ¿cierto? Habla en el artículo 16 esa misma ley sobre la publicidad de los procesos contractuales, pero resulta que el presidente Santos aparentemente desconoce la ley y resulta y dice que los contratos y toda la información relacionada con este hallazgo es confidencial. No entendemos por qué. Es claro, y lo dice también la ley, que lo único que resulta confidencial son las coordenadas de los hallazgos. Eso es totalmente válido teniendo en cuenta que hay cazatesoros detrás o muy interesados en el galeón San José. Y también hay una mención muy clara a la inversión y dice que la fase exploratoria debe asumirla integralmente la empresa privada con la que se asocie el Estado. Pero la noticia es que el ARC Malpelo es el buque que lideró la búsqueda del galeón San José. Fue la empresa privada la que le pagó a la Armada Nacional el dinero, el combustible, el tiempo de la tripulación para hacer esta búsqueda. Eso no parecería ser una inversión exclusivamente privada si tenemos el ARC Malpelo al servicio de los privados. Entonces, otro asunto que viola la ley que hicieron estos personajes. Pero en enero de este año, del 2016, la ministra de Cultura despeja algunas dudas cuando la periodista María Isabel Rueda le pregunta sobre si le daremos parte de nuestro patrimonio cultural sumergido a unos cazatesoros. Yo prefiero leer para no equivocarme en la respuesta de la ministra. Ella dice: logramos que un inversionista siguiera los lineamientos que queríamos establecer y montara el mejor equipo científico, que no conocemos. Es totalmente distinto a entregarle eso a un cazatesoros. Pero para poder pagar esa investigación científica con todos los cuidados y sin ser invasiva, al inversionista hay que pagarle. Nadie lo va a hacer gratis. Por eso está establecido que se le pueda pagar con parte del hallazgo que no sea patrimonio, de manera que el patrimonio sumergido no lo vamos a regalar. Interesante respuesta. Sorprendentemente, el país está invirtiendo millones o miles de millones de pesos en exploraciones a la Antártida. ¿Por qué no utilizar algo de esos recursos para buscar el galeón San José y no tener que repartirlo con una empresa privada? Luego le pregunta la periodista: queda claro que los inversionistas les pagaremos con parte de las especies náufragas que encontremos. ¿Con cuáles? ¿Con monedas de oro? ¿Con joyas?
Y la ministra responde, con monedas o lingotes, así de sencillo, sin asco lo dijo, con joyas no, pues es solamente con lo que la ley permite, monedas con el criterio de repetición, lingotes de oro y plata y piedras preciosas que no hayan sido intervenidas por el hombre, como las que hay en bultos de perlas o esmeraldas, o sea, no joyas. ¿Saben ustedes con cuáles perlas? Con perlas explotadas aquí, en el archipiélago de las Perlas, en Panamá, en la época colonial. ¿Está claro, entonces, cuál era el negocio y cuál era el propósito de esta ley? El decreto 1698 de 2014 es el que reglamenta la ley 1675 del 2013. Y hay un detalle, entre los múltiples que encontramos, que nos interesa ahora mismo después del hallazgo del galeón San José. Y es que la empresa privada debe tener laboratorios de restauración y áreas de conservación para garantizar el tratamiento y conservación de lo que se extraiga en las aguas. Por supuesto, al inversionista privado eso no le va a llamar la atención porque le va a costar mucho dinero. Pero ya metidos en estos gastos, tranquilos, el Estado resuelve. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? El Ministerio de Cultura resulta que dice que es importantísima la conservación de patrimonio cultural sumergido y que hay que construir un laboratorio de patrimonio cultural, sobre patrimonio cultural sumergido. Entonces, ¿qué hace? Se asocia con la Universidad Externado de Colombia, que hace algunos años había cerrado su programa de conservación y restauración por falta de estudiantes, y lo primero que le dice es, voy a darle un dinero para que usted reabra la carrera con 12 becas completas. Y por el otro, empiezo a desarrollar talleres en los que participa la Universidad Externado de Colombia, su programa de arqueología, la Fundación Terra Firme, invitan a especialistas internacionales de Inglaterra y de Estados Unidos para evaluar las posibilidades de construir un laboratorio de conservación en el castillo de San Fernando de Boca Chica, un sitio que es patrimonio, que hace parte del sistema defensivo de Cartagena de Indias, que es patrimonio mundial y que ahora se les ocurre la brillante idea de hacer allí un laboratorio, en vez de hacerlo en un lugar nuevo, sino en un lugar patrimonial, y el negocio resulta genial. El Ministerio de Cultura pone el dinero para montar el laboratorio, se lo da a una universidad privada para que lo administre. Como no tiene personal, le va a dar además 12 becas para que haya estudiantes allí trabajando, y le dice, hágalo autosostenible. ¿Con qué lo van a hacer autosostenible? Me pregunto yo. ¿Cuántas cosas están saliendo debajo del agua en los diversos proyectos de arqueología subacuática que hace el país para que merezca la pena tener un laboratorio? Ay, adivinen qué van a sacar del agua en los próximos años: al galeón San José. El negocio redondo y asegurado. Y la empresa privada no tendrá que invertir en infraestructura de este tipo. Así que el 30 de junio, cuando el presidente Santos dice que la recuperación del galeón San José es con fines científicos y no comerciales, ¿ustedes le creen? Déjenme ser escéptico. Si tienen alguna pregunta respecto a esta ponencia, les agradezco que me la hagan mañana, que estaré por aquí. Igual en la pantalla ven mi correo, pueden comunicarse directamente conmigo. Les agradezco su atención y ahora los dejo con Roxana Pino, que hablará sobre el caso del galeón San José de aquí de Panamá. Muchas gracias.